Les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes al momento de aprender, de exhortar la palabra del Señor. Pero no podemos iniciar el día de hoy sin antes dar mis más cordiales saludos, mi más afectuoso cariño a cada una de mis hermanas que son mamás en la iglesia, que tengan muchas bendiciones del Señor, que Dios les colme de sus favores y que el resultado de la bendición que el Señor les ha dado sea también para la honra y la gloria del Señor. Muchas felicidades para todas las mamás de la iglesia. Para el trabajo del día de hoy vamos a continuar en la carta a los filipenses. En el final del capítulo número 1 del libro de los filipenses, entre los versículos 27 al 30, el apóstol Pablo les está indicando a los hermanos de Filipo el hecho de cómo ellos debían enfrentar los problemas que se daban en el exterior. El texto dice así en Filipenses 1 del 27 al 30. Solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio, y en nada intimidados de los que se oponen, que a ellos ciertamente es indicio de perdición, mas a vosotros de salud, y esto de Dios. Porque a vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís estar en mí. El apóstol Pablo está aquí anunciando de alguna manera en la finalización del capítulo número 1 de la carta a los filipenses cómo es que él desea que los hermanos que viven en Filipos debían mostrarse con toda fortaleza en el Señor en contra de los conflictos que estaban fuera de la iglesia. Pero cuando entramos en el capítulo número 2, el apóstol Pablo se nota un quiebre en lo que está planteando, en lo que está conversando, en la inspiración de Dios sobre lo que está proclamando, porque ahora ya la vista del apóstol Pablo no está en las cosas que ocurren fuera de la iglesia, sino más bien las que están ocurriendo también en el interior de la iglesia. Y es por ello entonces que en el capítulo número 2, versículo número 1, la palabra del Señor dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna reunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, hasta ahí queda inconcluso con una coma el texto para seguir posteriormente en el versículo 2, pero hoy día vamos a estar atentos al versículo número 1. Cuando el apóstol comienza diciendo por tanto, eso quiere decir que lo que está diciendo él es a colación de lo que viene antes de esto y que es la finalización del capítulo número 1. Yo estaba hablando sobre la conducta que se espera y la fortaleza que ustedes deben tener cuando se enfrentan a conflictos exteriores a la iglesia. Por tanto, ahora me voy a dirigir a hablar sobre lo que la actitud que cada uno de ustedes debe tener, los elementos y el fundamento sobre el cual se debe construir el trato de las dificultades que se van a producir o que se están produciendo al interior de la iglesia. Habiendo dicho días antes que la iglesia de Filipos era una iglesia realmente extraordinaria, aunque decimos de Filipos porque es la carta a los hermanos de Filipos el título el cual nosotros nos queda un poquito fijado. Sin embargo, es probable que esta carta haya sido escrita a varias iglesias que habían en el sector de Macedonia. Y había una impresión muy positiva del apóstol Pablo hacia esas iglesias. Y había un aprecio muy particular hacia estas iglesias, puesto que fueron surgidas a través especialmente del segundo viaje misionero del apóstol Pablo.
y había un apego afectivo muy profundo del apóstol Pablo hacia ellos, y de ellos era evidente también hacia el apóstol Pablo. No solo el apóstol Pablo lo reconoce aquí en el libro de Filipenses, sino que también al final del libro de los Hechos, en la segunda parte del libro de los Hechos, en varias oportunidades está reflejada esa idea de la condición que tenían los hermanos de Filipo. También en la carta a los Corintios menciona esta misma situación, el gran apego que él tenía hacia esas iglesias y la buena impresión que él tenía de las iglesias de allá. Sin embargo, él les escribe para primero reconocer toda ese amor y luego pasar en la última parte del versículo a hablarles cómo debían enfrentar las situaciones externas, y en el capítulo número 2 las situaciones al interior de la iglesia que también, por supuesto, se iban a dar. Por muy buena iglesia que fuera la iglesia de Filipo, Pablo sabía perfectamente que iba a haber dificultades que ellos iban a tener que aprender a solucionarlas. Y la fortaleza de cómo tenían que hacerlo, él está creando ahora el fundamento, está poniendo el fundamento de cómo ellos iban a tener que resolver estas dificultades. Cuando dice si hay alguna, el apóstol Pablo está haciendo una serie de preguntas. Va a hacer de aquí en adelante una serie de preguntas. Y esas preguntas no son porque él necesite una respuesta, sino que es la forma retórica, el adorno retórico de cómo él está planteando la situación a través de una pregunta para dejar una enseñanza y para entregar la dirección que los hermanos de Filipo deberían seguir cuando surgieran las dificultades y los problemas. La idea es que si los cristianos que habían en la iglesia en Filipos habían recibido las cosas que él menciona, entonces ellos tienen una responsabilidad de hacer lo que de alguna manera él está a punto de describir ahora. Todo lo que yo les he entregado, todos los elementos, todos los fundamentos que yo les he entregado, si ustedes los retuvieron, si ustedes los tienen, si estos se mantienen al interior de la iglesia, entonces lo que sigue ahora es lo siguiente. Y él va a pasar a describirlo. Si alguna consolación en Cristo, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo menciona esto como esas preguntas. Y es la primera de varias preguntas que va a hacer aquí en el primer versículo del capítulo número 2. Y él, por supuesto, él sabe la respuesta. Él sabe que había una gran consolación en Cristo Jesús. Él no tiene ninguna duda de eso. Cada cristiano, es más, cada hijo de Dios sabe que en el Señor Jesucristo hay gran consolación. Y hay varios pasajes que lo fundamentan esto. En el libro de Lucas, en el capítulo número 2, versículo número 25, a propósito de que María lleva a Jesús al templo poco después de su nacimiento, y allí se encuentra con un israelita que vivía en el templo prácticamente y que esperaba el momento en que llegara aquel Mesías que había sido prometido y ser él beneficiado con ese tremendo gozo de ser testigo presencial de la llegada de ese Salvador. Entonces, cuando esto ocurre y él se encuentra con el Señor Jesús, él habla precisamente de que estaba esperando la llegada del Consolador, el Mesías Consolador. Por lo tanto, ya tenemos un pasaje de la Escritura que muestra a Jesús en esta condición, y no es el único. Nos encontramos, por ejemplo, en el capítulo número 1, versículo 5 de la segunda carta a los Corintios, que dice: porque de la manera que como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. En la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo número 2, versículo número 16, la palabra del Señor vuelve a decir, y aquí el apóstol Pablo hablando nuevamente: y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó, nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia,
Por supuesto, entonces, que hay consolación en Cristo Jesús. El Espíritu Santo consuela, también lo sabemos, es uno de sus nombres, y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, dice el pasaje de la Escritura. Sin embargo, es como si hubiese una diferencia entre la acción consoladora que hace el Espíritu Santo y la que hace el Señor Jesucristo. Si en alguna manera el Espíritu Santo consuela, Cristo es la consolación misma. Él lleva esto como uno de sus nombres. Y si pudo usar el sentido figurado en el Espíritu Santo en relación por ejemplo, si pudiésemos decir el Espíritu Santo es el médico, es como si en la consolación el Señor Jesucristo fuera definitivamente el antídoto, el remedio, la solución final de esto. Luego dice, otra pregunta retórica, dice, si algún refrigerio de amor, y esta segunda pregunta retórica de Pablo afirma el gran consuelo de amor que es el Señor Jesucristo para los salvados. Cada cristiano debe de saber lo que es el tener el consuelo de amor dado por el Señor Jesucristo. En 2 Corintios 1:3 dice que Dios es el Dios de toda consolación. No hay ninguna manera en la que Él no pueda ejercer esta acción. Es inherente a Él y no hay circunstancia más allá de su consuelo. Pero esto es mucho más que consuelo. Esto es el consuelo del amor. La unión de estas dos ideas, la unión de estas dos sensaciones hacen una acción inigualable, puesto que el resultado de la consolación de amor es algo que no vamos a encontrar en el trabajo de ningún psicólogo, en el trabajo de ningún psiquiatra, en el trabajo de ningún terapeuta, ningún libro positivista, porque la consolación en amor que entrega el Señor Jesucristo es sin igual y no hay con qué compararla. Si alguna comunión del Espíritu, y esta es la tercera pregunta retórica del apóstol Pablo en el contexto que tenemos aquí. Pablo conocía, y no solo conocía, sino que más aún valoraba profundamente la comunión del Espíritu. Y cada cristiano debiera también vibrar de la misma forma como lo hacía el apóstol Pablo en esa comunión con el Espíritu de Dios. Comunión en hebreo, en griego, la palabra es koinonia o alguno de sus derivados. Esto significa el compartir las cosas en común, el tener algo que le es común a todos, a dos o a muchos. Nosotros compartimos la vida espiritual de Dios, al cual antes no le conocíamos, no sabíamos de Él. Creíamos que conocíamos a Dios, pero eso no lo aprendimos sino hasta que conocimos y vino a nosotros la revelación de parte de Dios de sí mismo para que nosotros llegáramos a conocer en una medida mayor. Más sabemos que le habremos de conocer mucho mejor cuando estemos en su presencia. Por supuesto que entonces en Cristo hay consolación del Espíritu. El Señor usualmente y de manera graciosa riega la santa comunión de su pueblo con el rocío de refugios dulces y gloriosos, así que ellos pueden tener un cielo propio sobre la tierra. Esta es la forma en que un comentarista representa lo que nos dice esta parte del versículo. Si algunas entrañas y misericordias. Esta es la última pregunta retórica del apóstol Pablo aquí en el versículo. Y no se olviden que estamos diciendo que es pregunta retórica porque el apóstol Pablo no está esperando una respuesta, sino que está estableciendo fundamentos que ya estaban y que debe ser sobre el cual se debe construir la solución de las dificultades que la iglesia va a tener posteriormente o que la iglesia tenga al interior suyo. Si hay algunas entrañas y misericordias. Última pregunta.
Y es una pregunta que cada cristiano, hijo de Dios, también debe hacerse. Porque cuando está hablando aquí de algunas entrañas de misericordia, está hablando del afecto entrañable que debe haber en el interior de todo hijo de Dios hacia su Padre Celestial y de la misericordia de Dios. Pablo menciona estas cosas de manera que él está sugiriendo que estas deben ser partes obvias de la experiencia de vida de todo hijo de Dios para realizar su propia conversación, su propia forma de expresión. Él pudo bien haber dicho esto de una manera que a nosotros a lo mejor nos pueda parecer más coloquial y decir, si el agua está mojada, si el fuego está caliente, si las piedras son duras, y está diciendo algo que es de perogrullo, algo que es natural y que es normal. Por lo tanto, si algunas entrañas y misericordias, es decir, si hay en los cristianos un amor entrañable, eso es algo que es muy obvio, es muy obvio. Los hijos de Dios deben tener un amor entrañable por su Padre Celestial. Cada uno de estos regalos que salen mencionados aquí en el capítulo número 2 del libro de los Filipenses, la consolación en Cristo, el consuelo de amor, la comunión con el Espíritu, el afecto entrañable y misericordia, nos ha sido comunicados de una manera directa y de una manera especial de parte del Señor Jesucristo y de Jesús a través de su pueblo, porque esto no ha quedado solamente en la acción del Señor Jesucristo, sino que su pueblo mismo hoy día comunica todos y cada uno de estos regalos. Nos ha sido comunicado de una manera directa y espiritual por parte de Jesús, y de Jesús a través de su pueblo, a través de sus hijos, a través de la, como lo escuchamos en otros pasajes, por la locura de la predicación. Por lo tanto, todos estos regalos los conocemos, y los conocemos no porque nos los dijo Jesús. Jesús los mencionó, Jesús de alguna manera lo revela el apóstol Pablo, su pueblo lo sigue diciendo hasta el día de hoy. Pero no hay ninguna duda de que estos regalos, estos elementos que son presentados aquí y que deben estar presentes en la vida de todo hijo de Dios, son para los cristianos. Y esto es para los cristianos que no solo llevan el nombre de cristianos, sino para aquellos que verdaderamente experimentan lo que es la verdad en Cristo y que viven una vida de absoluta lealtad para el Señor Jesucristo, con pecados, como todos, pero que son absolutamente leales a su Salvador. Y siendo leales, sienten pesar por el pecado. Y siendo leales, desean el poder hacer la voluntad que Cristo les ha entregado en su palabra. Que el Señor les bendiga.